Muy buenas tardes, hermanos. Hoy estamos en nuestro culto dominical y antes de empezar con el devocional y la predicación, quiero que leamos una pequeña parte que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 10, versículos 38 y 39, que dice: El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El versículo 39 dice: El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Bien, hermanos. Vamos a iniciar esta transmisión en vivo, hermanos. Después de haber hecho esta lectura, vamos a hacer una oración. Vamos a pedir al Señor que Él nos bendiga y vamos a orar porque todas las peticiones que ustedes tienen delante del Señor, el Señor las cumpla. Si tiene usted alguna oración en especial, háganosla llegar, hermanos, aquí en los comentarios o vía WhatsApp o por Messenger o de la manera en la que usted guste, hermanos. Háganos llegar sus peticiones de oración y vamos a estar orando por ellas. Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias porque tú estás con nosotros, porque nos bendices, porque nos amas, porque no hay nada, Señor, que tú no puedas hacer por nosotros. Cualquier necesidad, cualquier problema, cualquier cosa, Señor, que para nosotros es imposible, para ti es fácil y es sencillo. Hoy te damos gracias por este día. Pedimos que tu bendición, pedimos que tu gracia, tu amor, la sanidad, la provisión, el cuidado, todo lo que nosotros necesitamos está en tus manos. Bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas, bendice, Señor, a tu iglesia. Toda necesidad está puesta delante de tu presencia, Señor. Son tiempos difíciles, son tiempos, Señor, en los que queremos buscar tu rostro, Señor, de una manera diferente, Señor, a la que habíamos estado acostumbrados a hacer, Señor, pero no por eso nos alejamos de ti, no por eso, Señor, dejamos que nuestro corazón se enfríe, no por eso nos estancamos, Señor, sino que perseveramos. Tu palabra dice, Señor, que el que busca tu rostro lo hallará, que el que toca la puerta se le abrirá. Y hoy te damos gracias porque sabemos que nuestro espíritu está tocando a la puerta, Señor. Y tú tocas a la nuestra también y entrarás y cenarás con nosotros y nosotros contigo y estaremos en comunión. Te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre y te alabamos. Bendecido es tu nombre por siempre. ¿Qué les parece, hermanos, si entonamos unas alabanzas, una alabanza desde lo profundo de nuestro corazón? Ahí donde está usted, levante sus manos, cierre sus ojos, levántese, arrodíllese, como usted guste hacerlo, pero alabe al Señor con el corazón. Padre Santo, te damos muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo se mueve entre nosotros. Te pedimos, Señor, que en este culto dominical que vamos a iniciar, tú te manifiestes, tú hagas algo grande y hermoso en cada una de nuestras vidas. Padre, yo pido que aquellos que se vayan conectando, dale la libertad para que te alaben, para que te adoren con pasión, con reverencia, con regocijo, Señor Jesús. No queremos nada, no pedimos nada más que estar contigo, Padre. Eres asombroso para mí, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Eres grandemente exaltado, Señor. Tú lo hiciste. Tú moriste por nosotros, Señor, por amor. Gracias, Señor, porque estás aquí. Gracias, Señor. Dígale de corazón, hermano, hermana, venimos en esta hora a adorar al Señor. Dígaselo. Adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mío, Señor. Muchas gracias, Padre.
gracias, Señor. Tú te mueves entre tus hijos. Eres asombroso para mí, Señor. Nunca sabremos, Señor, cuánto costó ese sacrificio perfecto. Gracias, Señor, porque nunca podremos comprar un regalo tan hermoso y tan precioso. En el nombre de Jesús, Padre Santo, haznos saber, Señor, nuevamente que tú estás aquí moviéndote entre nosotros. Tú estás aquí delante de tus hijos. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre Santo. Señor, te damos gracias porque tú te mueves, Señor, entre tus hijos. Porque tú estás aquí, Señor Jesús. Señor, simplemente te agradecemos, te damos gracias. Te pido, Padre, que en este tiempo tú bendigas al remanente. Tú bendigas a cada persona que ha tomado un tiempo para escuchar nuestras devocionales, nuestras predicaciones, para escuchar los discipulados. En el nombre de Jesús te pedimos que en esta hora tú vengas, que tu Espíritu Santo nos visite. Oficialmente le damos la bienvenida a este lugar, le damos la bienvenida que cada hermano le dé la bienvenida al Espíritu Santo, para que allí donde quiera que esté caiga, Señor, y que sea como un olor fragante, que sea como un aceite hermoso, que sea una fragancia. Señor, te pedimos que en esta tarde nos llenes como tú lo sabes hacer, Padre Santo. En el nombre de Jesús, bendícenos, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Bendice a la hermana Claudia, bendice al hermano Balta, bendice a la hermana Martita, Señor. Bendice a Fanny, bendice a Dayan, bendice a cada hermano que forma parte, Señor, de nuestra congregación. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Hermanos, que Dios les bendiga. Sean bienvenidos a escuchar una vez más la palabra del Señor. Creemos que el Señor va a decir algo hermoso en esta hora. Así que, hermano, yo le invito a que se conecte. Yo le invito a que comparta este video. En el nombre de Jesús. Hermano, hermana, sea bienvenida. Nosotros somos parte de un ministerio que ha sido cuestionado en muchos ámbitos. Le damos gracias a Dios por el remanente en el que actualmente nos encontramos trabajando. Le doy gracias a Dios porque una vez más puedo compartir lo que es la palabra del Señor. Y hermano, quédese, comparte el video. Hermano, yo le invito, hermano, a que busque su Biblia. Y... ¿le puedes pedir esto, por favor? A que busque su Biblia y... a que busque su Biblia, hermano, hermana. Quiero llevarle una cita muy hermosa. Quiero llevarle a los evangelios. Quiero que vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 11. Hay una historia muy hermosa, hermano, que yace ahí en esta cita. Y quisiera compartírsela en esta hora. San Juan, capítulo 11, hermano. Vámonos al versículo número 4. Y dice de la siguiente manera: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. El versículo 17 dice de la siguiente manera: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba sepulcro. Y ahora, hermanos, vamos a leer en donde yo baso esta predicación, y es a partir del versículo 38. Y dice la palabra del Señor: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima.
Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana de aquel que había muerto, le dijo: Señor, hiede, porque ya es de 4 días. Y Jesús dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el versículo 44, hermano, dice: y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejarle ir. Hermano, hermana, he titulado a este sencillo mensaje: es momento de levantarse. Oremos. Usted ore allá donde está, para que sea el Señor hablando a su vida y a mi vida. Padre, te doy muchas gracias. Te doy muchas gracias, Señor, porque hasta este momento tú has sido bueno. Te doy gracias. Yo pido que bendigas al remanente. Te pido que nos bendigas a cada uno de los que somos tus hijos. En el nombre de Jesús. Padre Santo, ayúdanos a entender el mensaje que nos será impartido el día de hoy. Yo, Padre, vengo con temor y temblor delante de tu presencia, humillado a ti, dándote gracias por haber hablado a mi vida, por haberme dicho qué es lo que quieres que tus hijos escuchen este domingo. Y Señor, aquí yo estoy dispuesto a que escuchen, Padre, tu palabra. Ahora yo te pido que tú bendigas, Señor, a aquel que me está oyendo. Yo te pido, Padre, que el Hijo de Dios, la hija de Dios que me esté oyendo a través de este en vivo, a través de este video, Padre Santo, pueda ser estimulado, Señor. Yo te pido, Padre, que a la congregación, Padre, a través de este mensaje pueda tener una vida espiritual fortalecida, Padre, sin importar los momentos difíciles que se han visto a lo largo de esta pandemia, de esta contingencia. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Prepáranos para escuchar una vez más tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, he puesto por título este mensaje: es momento de levantarse. Y le quiero hablar bajo el tema: pasos para obtener un despertar en la vida espiritual. Hermano mío, hoy le quiero hablar de un mensaje muy importante. Y es que, hermano, hoy en la mañana que estaba pensando en qué podía predicar para esta ocasión, mi cabeza daba vueltas. Y yo nada más le decía al Señor: Señor, ¿qué quieres que tus hijos sepan esta vez? Y recordé algo, hermano, que me confrontó, que me hizo que me confrontara con mi realidad, algo que me quebró, y después de eso, hermano, me fortaleció. Y entonces pude saber qué es lo que el Señor quiere que sus hijos sepan en este domingo. Y es que, hermano, la vida espiritual, un cristiano que siembra la vida espiritual es un buen cristiano. Un cristiano que siembra una vida espiritual, hermano, tiene una cercanía cada vez más profunda con Dios. Un cristiano que siembra una vida espiritual es un cristiano fuerte, es un cristiano que soporta las adversidades, es un cristiano que es susceptible a escuchar la voz de Dios. Hermano, un buen cristiano, alguien que siembra y que tiene una vida espiritual activa, es aquel que está fortalecido en el Señor, que sabe escucharlo, que sabe obedecerlo, que sabe sujetarse a su voluntad, que es bendecido por Dios. Hermano, pero cuando un cristiano no siembra la vida espiritual, entonces es ahí cuando hay un buen problema. Y me venía a la mente algo muy importante, hermano, algo que me hizo sentir muy triste. Y es que muchos de nosotros hemos tenido un mal concepto acerca de la iglesia. Hemos creído que una vida espiritual es simplemente el ir un domingo, un fin de semana a la iglesia, hermano, cantar, llenarse del fuego del Espíritu Santo, y claro, es bueno. Pero qué mal, hermano, es cuando nuestra vida espiritual depende nada más de la emotividad y de una predicación de un culto a la semana.
Eso es algo grave, eso es algo que no debe ser así. Bíblicamente, hermano, bíblicamente, el cristiano es mantenido, un cristiano eficaz y real es movido por las actividades espirituales individuales, no por lo que es un culto a la semana. Pero ahora, hermano, esta pandemia, esta contingencia ha caído sobre nosotros, ha venido y no la esperábamos. Entonces, hermana, no es de sorprenderse que por causa de esta pandemia la vida espiritual de muchos se enfrió. Muchos de nosotros como cristianos caímos. Eso es algo muy triste realmente, hermano. Y es que Dios pide que sus hijos fomenten una vida espiritual. Usted sabe que es eso, yo no le tengo que decir. Usted tiene que orar, usted tiene que ayunar, usted tiene que cantar a Dios, usted tiene que platicar con Él. Pero qué problema es cuando las iglesias se cierran y ya no lo hacemos, porque estamos tan acostumbrados a llevar una Biblia, un cristianismo tan dentro de la iglesia, que ahora que tenemos que estar siempre en las casas, la vida espiritual de nosotros como hijos de Dios se cae. Y eso es algo, hermano, eso es algo sumamente grave. Y es algo grave, hermano, porque cuando nosotros dejamos de buscar a Dios, cuando nosotros dejamos de sembrar una vida espiritual, hermano, nuestra vida espiritual se seca. Si quiere que se lo ilustre de alguna manera, hermano, es como una fogata, es como un fuego que si no lo alimenta de leña, que es consagración, esa fogata que está en su interior se irá apagando. Así que, hermano, hermana, qué triste es esto, hermano, porque la presencia del Espíritu Santo que opera en usted se va. Y llega un punto en el que nos quedamos espiritualmente secos. Cuando estamos secos, hermanos, perdemos nuestra relación con Dios. Perdemos hábitos espirituales. Nos dejamos caer ante las tentaciones. Cedemos ante ellas. Ya no soportamos los momentos difíciles en gozo, hermano, porque espiritualmente estamos secos y vacíos. Y qué triste es esto, hermano, porque cuando todos estamos secos en espíritu, automáticamente estamos lejos de Dios. Y esa lejanía de Dios, hermano, es horrible. La lejanía de Dios es culpa, es malestar, son luchas, es muerte esperando. Que es algo terrible, hermano, que nos vemos tan afectados, tantos cristianos, porque hemos dejado que nuestra vida espiritual se caiga. Qué triste, hermano. Es de eso lo que le quiero hablar en esta tarde. Así que, hermano, es momento. Yo digo que en esta hora, ahora que nosotros sabemos que la vida espiritual es algo que debe fomentarse, yo le digo, hermano, a través de esta pantalla, es momento de levantarse. La porción de la palabra que leímos en un principio, hermano, nos habla de un hombre que, al igual que nuestro espíritu, estaba muerto. Y encontramos en esta cita, hermano, encontramos allí ciertos pasos que pasan a que esa muerte se convierta en vida, en una restauración. Es por eso, hermano, que hoy le quiero hablar bajo el tema pasos, hermano, para convertirse, hermano, pasos para obtener un despertar en la vida espiritual. Y dichos pasos son los que nosotros debemos seguir, pues son la clave para nuestra espiritualidad, hermano, para que nuestra vida espiritual muerta se avive y así nosotros recuperemos esa relación tan hermosa que tuvimos para con Dios. El primer paso, hermano, es primeramente llamar a Jesús por causa de una sequedad espiritual. Vamos a escudriñar la palabra en Juan capítulo 11 y vamos a escudriñar lo que es el versículo 3
al versículo 37. Aquí nos habla, hermano, una historia bastante conocida, una historia que yo conocía incluso desde los tiempos en los que yo tenía 10 años, en los que estaba en la escuela dominical. Es una historia, hermano, muy hermosa, pero también muy elemental. Es algo que nosotros debemos saber. Se trata, hermanos, de lo que pasó con aquel hombre que se llamaba Lázaro. Lázaro, hermano, dice la Biblia que es un hombre que era muy querido por Jesús. Y dice la palabra de Dios que Lázaro, este hombre, murió. Y dice la palabra también que ya llevaba 4 días de muerto. Imagínese, hermano, yo he tenido la experiencia de ver muertos. Y en cuestión de horas, hermanos, ya están inmóviles, ya se decoloran, ya empieza el proceso de descomposición. Ahora imagínense 4 días de muerto. Y dice la palabra de Dios que este hombre llamado Lázaro murió. Y vino la hermana de aquel hombre llamada Marta y le avisó a Jesús. Le avisó a Jesús que este hombre había muerto. Esto usted lo puede comprobar a partir del versículo 3. Lázaro, dice la palabra de Dios que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, amaba a aquella persona. Lázaro era una persona muy querida por Jesús. Lázaro era una persona a la cual Jesús lo apreciaba muchísimo. Pero ahora había muerto. Y dice la palabra de Dios que su hermana entonces vino a Jesús y le mencionó la desgarradora noticia. Y dice la palabra de Dios también que Jesús se entristeció. Y es que, hermano, hermana, Jesucristo nos ama. Jesucristo, realmente nosotros somos muy queridos por nuestro Señor Jesucristo. Usted, desde que aceptó a Jesucristo y regresó al buen camino, y empezaba a conocer y a fomentar una vida de comunión más con su Salvador, Jesucristo también de igual manera, hermano, le gustaba que usted conviviera con Él. Jesucristo realmente le ama a usted y a mí. Y ahora que Jesús sabe que nosotros estamos muertos, quizás no de una manera física, pero de una manera espiritual, que es la forma en la que yo lo estoy aplicando en esta hora, hermano. Jesucristo se pone triste, tal cual lo dice la palabra. Y dice la palabra de Dios que como esta mujer vino y le dijo que había muerto, y Jesucristo fue, también Jesucristo está dispuesto a dar vida cuando ésta parece estar perdida. Y Jesucristo efectivamente promete vida, y esto usted lo puede comprobar en el versículo 4. Y es que cuando nosotros acudimos a Jesús, cuando nosotros venimos delante de Él humillados, apenados de que nuestra vida espiritual se encuentra parcialmente muerta, Jesucristo promete a dar vida nuevamente. Y dice la palabra de Dios, oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, porque el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y Jesús también a partir de lo que es el versículo 25, hermano, hermana, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivirá, dice la palabra de Dios. Dice la palabra, el que cree en mí, Él dice: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el que da vida. Yo soy el que restaura. Yo soy el que vuelve a levantar lo que se ha caído. Pero después dice, hermano, algo que debe quedarnos bien claro. Y es que tenemos que tener fe. Es que tenemos que creer en Jesucristo. Y quizás usted ahora se encuentra muerto espiritualmente. Quizás ahora su vida espiritual se ha secado a una profundidad terrible. Ya no siente la presencia de Dios. Ya no habla en lenguas como lo hacía en un principio. Ya no soporta las situaciones difíciles con gozo. Simplemente su comunión con Dios ha decaído terriblemente. Pero, hermano, para esto y para todo tenemos que tener fe. Y cuando nosotros tenemos fe y pedimos a Jesucristo que nos restaure otra vez,
Jesucristo lo va a hacer, porque este tropiezo no es para humillación, hermano, no es para condenación, sino para que Dios nuevamente sea glorificado, para que el Hijo del Hombre sea glorificado, de que si lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Es algo muy hermoso esto, hermano, que a pesar de que hemos fallado, Jesucristo se sigue manifestando de una forma tan hermosa en su vida y en la mía. Y dice la palabra de Dios en el versículo 33 que Jesucristo, cuando llegó a aquel lugar, a aquel funeral, Jesús se estremeció en su espíritu y se conmovió. Y voy a leer el versículo 33, hermano, y dice de la siguiente manera: Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y un versículo antes, hermano, para entender este versículo hay que leer el versículo 32 y dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a los pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces dice la palabra que Jesús, después de haber escuchado esas palabras, se estremeció en su espíritu. Y dice la palabra que se conmovió. Muchos malinterpretan mal esta cita y piensan que esta palabra alude solamente a una tristeza. Y efectivamente, Jesucristo estaba triste porque su amigo Lázaro estaba muerto. Pero en la palabra estremeció, hermano, cuando nosotros vemos la raíz del griego en esta palabra, hermano, podemos ver que esta palabra y se estremeció alude, hermano, a ira, a enojo, a indignación. Y es que, hermano, a Jesús no le gusta que nosotros dudemos, que nosotros pensemos de la misma manera como pensó esta mujer llamada María. Señor, si hubieses llegado antes, quizás no hubiera caído. Si hubieses llegado antes a mi vida, si hubieses aparecido antes, quizás no hubiera pecado. Si hubieras llegado antes, quizás no hubiese fracasado como lo hice. Jesucristo nunca llega tarde. Jesucristo siempre llega a un encuentro con sus hijos cuando es precisamente el propósito y el tiempo perfecto, hermano. Así que un error fatal que nosotros cometemos usualmente como cristianos es que dudamos de las maravillas hermosas que puede hacer en Jesucristo. Y es que no importa qué tan muerto usted se encuentre en el espíritu, no importa qué tanto se haya descarriado del buen camino, si usted le da la entrada libre a que Jesucristo entre a su vida, Jesucristo va a entrar y va a restaurar todo nuevamente. Y le damos gracias al Señor por eso. Y después dice la palabra, hermano, que Jesucristo fue dispuesto a revivir nuevamente a esta persona llamada Lázaro. Y es que Jesucristo tiene el poder completamente para dar vida a todo lo que se ha perdido. En estos días algo pasó en mi corazón que me entristecí mucho. Y es que, hermano, como muchos de ustedes ya sabrán, yo estudio en el Instituto Bíblico MacDiel en Matamoros, Tamaulipas. Y por causa de la pandemia tuve que venir aquí a Morelia nuevamente a casa, a esperar a que estos tiempos terribles pasaran para regresar al instituto nuevamente. Y es que, hermano, cuando yo tuve que aceptar que dejé de buscar de Dios como lo hacía en un inicio. Y yo me preguntaba, ¿por qué ya no puedo orar? Y por qué ya no siento esa presencia que antes sentía en lenguas como lo hacía en el instituto. Y es que, hermano, así pasa siempre con nosotros cuando dejamos de orar, cuando dejamos de ayunar, cuando dejamos de buscar la presencia hermosa del Señor. Así que, hermano, un consejo es que no permita que el espíritu, que ese fuego que Dios ha puesto en usted se apague. Y si ya ha llegado a ser así, si el Espíritu Santo, si usted ya se siente tan seco espiritualmente, déjeme decirle que si llama a Jesús, Jesucristo va a venir. El primer paso, hermano, para que nuestra vida espiritual sea viva, hermano, es llamar a Jesús por causa de una muerte de consagración. Y el segundo paso, hermano, es quitar aquello que impide un despertar espiritual.
Dice la palabra de Dios en el versículo 38, y le voy a dar lectura. Y dice: Jesús profundamente se conmovió otra vez. Vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dice la palabra de Dios: Jesucristo se conmovió. Jesucristo sintió, tuvo un sentimiento tan genuino en su corazón, y él iba completamente dispuesto a dar vida a aquel que ya estaba muerto. Dice la palabra de Dios que su misericordia se renueva cada mañana. Y cuando nosotros llamamos a Jesucristo, como lo mencioné en el primer paso, Jesucristo viene dispuesto a ayudarnos. Jesús se conmueve por nuestra situación y Jesucristo tiene misericordia de nosotros. Entonces dice la palabra, dice la cita en Juan capítulo 11, que fue a donde estaba Lázaro ya sepultado en una tumba, y dice la palabra que tenía una piedra puesta encima. Este tipo de piedras eran pesadas, eran grandes. Allí fue Jesús a ella. Lázaro estaba en una cueva, y como mencioné en un inicio, tenía una especie de vendas, hermanos, como si fuera, ¿cómo ilustrarlo? Como una momia, tal cual. Tenía vendas puestas encima y estaba en una cueva. Ya muerto, hermano, muerto. 4 días de muerto. Imagínense nomás. Que sería difícil de creer para nosotros, hermano. Por eso esta cita nos dice y nos deja bien en claro que Jesucristo da vida y restaura aquello que ya está aparentemente perdido. Pero para Jesucristo no hay nada imposible. Lázaro estaba en una cueva con vendas puestas. Y dice la palabra que esta cueva tenía una puerta, y en esta puerta había una gran piedra. Y Jesucristo manda. Y podemos ver que Jesucristo, en el versículo 39 al 41, Jesucristo manda a quitar la piedra para que Él pueda hacer su obra. Y es ahí donde yo entré en conflicto cuando hacía esta predicación. Cómo Jesucristo, siendo alguien tan increíblemente poderoso, le pide a ellos que muevan la piedra. Si la piedra es lo de menos para Jesucristo, Él ya va a levantar un muerto. Es algo imposible ante nosotros. Pero Él le pide esto. Es que, hermano, hermana, les recuerdo que el segundo paso es quitar aquello que impide un despertar espiritual. Es necesario que nosotros, por nuestra voluntad propia, por nuestro esfuerzo, quitemos cosas en nuestra vida que impiden el acceso a Jesucristo, que impiden que Jesucristo venga a su vida y restaure todo nuevamente. Hermano, hermana, yo le hago esta pregunta desde donde sea que me esté escuchando. ¿Qué cosas son las que usted tiene bien arraigadas ahí en su corazón, en lo oculto, y es lo que hace, es lo que impide que la obra de Jesucristo sea hecha nuevamente? Quizás algunos tienen problemas en lo recóndito con la pornografía. Quizás algunos tienen algún amor prohibido, hermano, que quizás algún tiene, no lo sé. No conozco su vida, no soy experto en pecados tal cual, pero cada quien, quizás usted, hermano, tenga algo, una piedra ahí en su corazón que impide que Jesucristo pase. Recuerde, hermano, que no podemos servir a los amos. O tenemos a Jesucristo o tenemos al diablo. No podemos tener las dos cosas. Quizás, hermano, usted quiera que Jesucristo le restaure, que Jesucristo le bendiga, que Jesucristo la vive nuevamente. Pero si es que tenemos alguna piedra aquí en nuestro corazón, Jesucristo no va a poder hacerlo. Entonces Él ordena en su palabra: quiten esa piedra. Quiten esa piedra. Para mí no es nada quitar esa piedra, pero ustedes tienen que hacerlo,
para que así yo pueda pasar a la tumba y pueda avivar todo nuevamente, hermano. Tenemos que entender esta hermosa palabra, y es que muchos han creído que cuando uno viene a Jesucristo, es Jesucristo el que tiene que hacer todo. Pero también, hermanos, nosotros por nuestra cuenta tenemos que tomar la decisión y tomar la acción de quitar cosas nocivas en nuestra vida, hermano, hermana. No podemos tener cosas, no podemos tener esas piedras de nuestro corazón y al mismo tiempo darle la entrada al Hijo de Dios, hermano. No se puede, simplemente no se puede. ¿Qué piedras son las que tiene ahí en su corazón? Yo simplemente le hago esta pregunta y usted respóndasela. Usted platíquela con Dios. Y el tercer, hermano, el tercer paso simplemente es atestiguar la obra de restauración espiritual. Hermano, hermana, qué hermoso es Dios, qué bueno es Jesucristo con nosotros. Ya lo hizo una vez. Nosotros ya estábamos perdidos en el mundo y Jesucristo nos sanó. Y Jesucristo lo puede volver a hacer. Si usted se ha alejado del camino, si usted ha cedido ante la tentación, si su vida espiritual se encuentra seca en este momento, recuerde que ya antes lo estaba. Y Jesucristo tuvo un encuentro con usted y fue ahí cuando usted se hizo llamar cristiano. Y si por ahora, por algún motivo ha caído, déjeme decirle que cuando usted llama a Jesús por causa de su sequía espiritual y cuando quita aquello que impide un despertar espiritual, usted puede tener la libre confianza de saber que Jesucristo va a empezar a hacer la obra en usted y finalmente va a atestiguar la obra de restauración espiritual. Le voy a dar lectura al versículo 42, hermano, que dice la palabra: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está a mi alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, Lázaro, ven fuera. Hermano, hermana, recuerde cómo aquellos funerales, hermanos, se invitaban a todo el pueblo prácticamente. Había muchas personas allí. Había muchas personas allí que estaban en aquella tumba. Jesucristo estaba frente a muchas personas incrédulas, personas que no le seguían, personas que no creían en él, hermano, hermana. Y dice la palabra que cuando Jesucristo dijo: Lázaro, ven fuera, y Lázaro se levanta, las personas que estaban presentes atestiguaron la gran obra de Jesucristo. Hermano, hermana, qué hermoso es esto, porque cuando Jesucristo hace su obra en nosotros, ya sea espiritual, ya sea de sanidad divina, ya sea de cualquier cosa, hermano, esto no se queda nada más entre usted y Jesús. La obra de Jesús en su vida puede ser tan grande que incluso el vecino, que incluso su familia, que incluso sus jefes, sus compañeros, sus amigos pueden darse cuenta de que la obra que Jesucristo hizo es completamente verídica, hermano. Yo recuerdo muy bien el momento en el que yo hice paces con Dios. Yo estuve años peleados con mi Señor Jesucristo. Y al momento de que yo decidí acercarme nuevamente a Jesús, hermano, en mi forma de hablar, en mi forma de vestir, en mi forma de pensar, y Jesucristo actualmente todavía me sigue trabajando, pero ha habido un cambio completamente evidente en mi vida. Ya no tengo que recurrir a cosas malas y nocivas para sentirme bien. Y la gente allá afuera lo supo. Ya no tengo que estar siempre deprimido y en angustia. Y la gente lo supo. Y la gente se dio cuenta. Y la gente se puede dar cuenta, hermano. Es algo increíble. Usted puede el día de hoy hacer votos con el Señor y dejar que el Señor nuevamente entre a su vida y trabaje en usted. Y se va a dar cuenta cómo aquellas personas que son incrédulas, que no creen, que no son creyentes, van a decir: hay algo diferente en esa persona. Esa persona se ve que realmente es un hijo, una hija de Dios. ¿No le gustaría eso?
La obra de Jesucristo es tan maravillosa que incluso las personas son testigos de la gran obra de Jesucristo, hermano, hermana. Y dice la palabra de Dios en el versículo 43, Jesús clama a gran voz y dice, ven fuera. Jesucristo lo prometió y lo cumplió. Desde el principio del capítulo, Jesucristo dijo, esta enfermedad es para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado. Jesucristo desde el principio del capítulo dijo, voy a hacer que este hombre viva. Jesucristo lo cumplió y Jesucristo lo prometió, y vemos que Jesucristo finalmente lo cumplió. Se acerca a esa tumba y grita, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué cree, hermana? Hermano, el versículo 44 dice, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudán. Jesús dijo, desatadle y dejarle ir. Es que, hermano, cuando Jesucristo hace su obra en nosotros y nos dice, levántate, ven fuera, avívate, somos restaurados nuevamente, despertados de nuestro letargo espiritual. El día de hoy, así que si le puedo dar una exhortación en esta hora, es que permítale que Jesucristo haga su obra en usted. Y va a ver, realmente es difícil que nosotros cambiemos. Realmente es difícil que nosotros dejemos adicciones, que nosotros dejemos de ceder ante las tentaciones. Pero cuando permitimos la entrada a nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo nada más dice, ven fuera. Y Jesucristo nos levanta. Tenga fe, hermano, aunque usted crea que ya no va a cambiar, aunque usted ya haya perdido la fe en sus hijos, en su esposo, en sus amigos, porque están tan muertos espiritualmente que usted cree ya no van a cambiar. Jesucristo viene con toda la autoridad del Hijo de Dios y dice, ven fuera. Y aquello que ya está muerto y aparentemente perdido, vive nuevamente en el nombre de Cristo Jesús. Y somos restaurados, despertados de nuestro letargo espiritual. Qué hermosa es esta cita, hermano, hermana. Y es que no consulté ningún diccionario, ninguna Biblia de estudio. Simplemente leí la palabra y la predicación por sí sola salió, hermano, hermana. Es algo que realmente me sorprendió. Tenemos que permitir que Jesucristo haga sobre nosotros. Y usted hermano que me está escuchando, hermana, va a ser testigo nuevamente. Va a testiguar la gran obra que Jesucristo va a hacer en usted. Entonces empezará a hablar nuevas lenguas. Entonces va a sentir gozo en situaciones de aflicción. Entonces va a saber cómo lidiar ante tentaciones. Simplemente permítale la entrada a Jesucristo. En esta tarde, en este día, yo le he hablado, hermano. Yo le he hablado de 3 pasos, nada más 3 pasos para obtener un despertar en la vida espiritual. El primero de ellos es llamar a Jesús por causa de una muerte espiritual. Es cierto, hermano, que muchos de nosotros nos hemos enfriado, no hemos buscado al Señor como deberíamos, y en consagración estamos muertos, no nos hemos consagrado. Pero cuando nosotros llamamos a Jesucristo para que nuevamente venga, nos perdone, nos restaure, nos levante, Jesucristo va a venir. Porque este tropiezo ya no es para condenación, sino es para que Dios nuevamente sea glorificado y sea evidente nuevamente de que en Jesucristo hay poder. Y se lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Así de hermosa es el trato de Dios para con nosotros, hermanos. El segundo paso es quitar aquello que impide un despertar espiritual. Tal cual como con Lázaro, en la cueva de Lázaro. También en nuestro corazón hay piedras que impiden el paso para que Jesucristo venga a nuestro corazón y nos limpie del pecado y nos restaure nuevamente. ¿Qué piedras son las que usted tiene allí en su corazón? Simplemente le hago esta pregunta y platíquela y consúltela con Dios. Y finalmente el tercer paso, simplemente
es atestiguar la obra de restauración espiritual. Usted va a tener la evidencia nuevamente de que Jesucristo hace cosas grandes en usted y en la vida de su familia. Simplemente permítale la entrada a Jesucristo. Este es el momento, hermano. El día de hoy Dios nos habla y nos da a escoger, hermano. Podemos seguir estos pasos, hermanos, para levantarnos espiritualmente, fortalecernos. Que Dios vuelva a avivar ese fuego que teníamos encendido en un principio. O podemos, hermanos, seguir como hemos seguido hasta ahora y seguir secos espiritualmente. La decisión está en usted, hermano. Yo no sé la situación por la que usted ha pasado. Yo no sé si usted a lo largo de esta cuarentena, en estos meses que no ha pisado la iglesia para nada, yo no sé si usted se ha mantenido firme, si realmente ha resistido en el Señor, si realmente se ha aferrado a la palabra, a las alabanzas, a las predicaciones, al ayuno, a la oración. O no sé si ha tenido un efecto contrario, que es que su vida espiritual se acabó por completo. Y si fuera el caso, hermano, hoy yo le invito a que llame a Jesús, para que venga y le restaure, para que usted al terminar este video le diga: Señor, perdóname, quiero que vengas nuevamente a mi vida. Es el momento también para que usted quite esas piedras que están ahí estorbando, esos pecados ocultos, esos secretos, esas abominaciones delante de Dios, que lo único que hacen es impedir que Dios venga y bendiga su vida. Y también es momento, hermano, para que usted, después de haber hecho estas cosas, nada más sea testigo de lo hermoso que es el amor y el trato de Dios para con usted. Para que usted, hermano, nuevamente sea restaurado y vuelva a ser fortalecido como al principio. Yo nada más le invito a que platique con Dios y a que le diga: Señor, aquí está mi vida. Perdóname, porque es cierto que me he enflacado, que me he secado espiritualmente. Ore conmigo, yo voy a orar, hermano. Yo no sé qué vaya a hacer usted allí en su casa, pero yo sí le voy a decir al Señor: Señor, perdóname. Quiero que me restaures nuevamente. Perdón, Padre, porque esta pandemia, esta cuarentena, estos momentos de estar lejos de la iglesia han sido una lucha, una prueba para muchos de nosotros. Y muchos de nosotros no la hemos pasado. Muchos, en vez de estar firmes, hemos caído. Nos hemos secado espiritualmente como Lázaro. Pero Padre, gracias porque tus misericordias cada mañana son nuevas, dice tu palabra. Y dice, Señor, tú nos hablas en tu palabra y nos dice, Señor, que podemos tomar ciertos pasos para recuperar esa hermosa comunión que teníamos contigo. En esta hora, Padre, queremos experimentarla una vez más. Te damos gracias, yo te doy gracias, porque ya me rescataste de ese lugar horrible del que me encontraba. Y yo sé, Señor, que si ya lo hiciste, lo vas a volver a hacer en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Bendice, Padre, a mi iglesia. Bendice, Señor, aquel que ha visto este video. Bendice, Señor. Bendice, Padre. El Espíritu Santo queda cordialmente invitado a este lugar. Queda invitado que caiga su espíritu, su hermoso manto sobre mis hermanos, sobre aquel que ha sentido, que sabe que Dios le acaba de hablar a través de este mensaje. En el nombre de Jesús, ya no queremos caer, Padre, ya no queremos seguir de tropiezo en tropiezo. A partir de ahora queremos doblar tus rodillas delante de ti y hacer ese compromiso de: he caído, pero ahora quiero ser fortalecido nuevamente, Padre Santo. Muchas gracias, Señor. Bendice a mi pequeña iglesia. Levántanos, Señor. Bendice, Padre, a los pastores. Bendíceme a mí.
Bendice a tus hijos que están oyendo este video. En el nombre poderoso que hay en tu nombre. Gracias. Gracias, Señor. Muchas gracias. Amén. Hermano, le doy gracias al Señor porque nuevamente me permite compartir el mensaje de la palabra. Le doy gracias a Dios porque es sumamente hermosa la experiencia de no saber qué predicar y que de un momento a otro Dios le hable y diga: quiero que le digas esto a mis hijos. Muchas gracias por haber escuchado. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga.